Nosotros, don Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. ¿Cómo que don? Don Rodolfo Don, Carter. me tiraste el carnet encima, Rodolfo nomás. Rodolfo nomás. Oh, Carter. Mr. Carter. Not bad at all. Don Rodolfo, respetemos algunas de las formalidades. Está muy bien. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. A usted. ¿Qué opinión le merece eso que acabamos de ver? Es dramático, en verdad. No es una buena noticia que la gente muera en la calle. Yo quisiera un país donde ni los policías tuvieran que sacar sus pistolas de sus cintos, ni tampoco gente muriera en la calle, nunca. Pero estamos viviendo una ola o una contraola, probablemente, de orden público. Durante mucho rato se perdió el control del orden público y el shock que han producido los últimos eventos están produciendo el retorno del orden público, y los retornos siempre son duros, no son fáciles. Y probablemente nos toca un buen tiempo más que vamos a tener noticias duras en la calle, porque vamos a tener que pagar un costo hasta que volvamos a la normalidad. Lo normal es que si un policía te detiene en la calle, tú te detienes, entregas tus documentos, te controlan, te dejan seguir o te infraccionan. Pero se había vuelto muy común que a los carabineros terminan escupidos, golpeados, y en el caso de lo que tú decías del carabinero Salazar, muertos. Eso no es normal en ningún país. Yo espero, y es una de las cosas que uno le plantea al gobierno la semana pasada, cuando planteábamos el estado de excepción, es volver a la normalidad lo más pronto posible. O sea, no nos podemos acostumbrar a la anormalidad. Llevamos demasiado tiempo en una situación anormal, en donde muertes de carabineros, tiroteos en las calles, fuegos artificiales, es parte del paisaje. Tenemos que volver a un estado normal. Y esto no es una descripción de cuadro bucólico pastoril, por así decirlo. Yo sueño en una ciudad donde un señor con un pelo verde, que es vegano, que le gusta andar en bicicleta, conviva en el mismo espacio público con un señor que va a misa de los Opus Dei con sus 8 hijos. Y para que ellos dos convivan se requieren ciertas reglas básicas. Que no te secuestren, que no hayan disparos en la plaza y que se respeten los derechos de todos. Hoy día eso está cuestionado porque asaltan al del pelo verde y al de los Opus Dei, igual. Y terminan igual de heridos en autopistas, en sus casas, con robos de autos. El retorno a la normalidad va a tener un costo que ojalá sea el menor posible, pero si mientras más nos demoremos en pagarlo, más caro va a ser. Muy bien, pero en este caso hay una versión que anda circulando que sería menor de edad, lo cual nos lleva a otro punto particular. ¿En la persona fallecida? Sí, pero no está confirmado, yo no me quiero hacer cargo todavía de aquello, voy a esperar a que se confirme, pero el hecho de que esa versión circule ya nos lleva a otro punto preocupante, digamos, y es el nivel de participación de niños, niñas y adolescentes en hechos delictivos, algo que he escuchado desde hace años, que hay proyectos de ley para endurecer cada vez más las penas de aquellos que usen a niños, pero que no parece funcionar, porque eso es una evidente violación de los derechos del niño, niña o adolescente involucrado, o del menor, como se dice cuando hay un niño, niña o adolescente involucrado en violación de la ley. Y lo otro es el hecho de cómo este ejemplo de falta de respeto por la normativa empieza a contagiarse muy rápido a los niños. Y es mucho más difícil después hacer que los niños son más resilientes, pero también hablamos de niños en su mayoría carenciados, niños de familias disfuncionales, en contacto con grupos delictuales. No es casualidad que la gran mayoría de personas que terminan en la cárcel sean hijos de personas que pasaron por la cárcel. Entonces nos enfrenta a cómo hemos sido incapaces de impedir que eso siga propagándose hacia los niños. Es una pregunta compleja, porque yo diría que frente a la crisis de seguridad hay dos velocidades en las medidas que hay que tomar. Una velocidad muy rápida, inmediata, equipando a las policías, dándole facultades, aplicando estado de excepción, como creo yo, en la ciudad de Santiago, a corto plazo, 60 días máximo. A ver, detengámonos ahí, me encantó. Pero déjame terminar porque es demasiado importante. Pero los temas de fondo, que son los más importantes, que son los estructurales. Un estado de excepción o una emergencia, darle más pistolas a los carabineros para la emergencia. Pero lo de fondo es qué está pasando con los que construyen la sociedad, que son los niños. Y ahí hay dos miradas adicionales que hay que mirar, que hay que atender. Una son los factores criminógenos a los que están expuestos los niños hoy día. Sí. El consumo de marihuana y drogas duras en los niños chilenos son los más altos de América Latina. No nos hemos hecho cargo por ningún lado. El rendimiento académico de nuestros niños está claramente marcado porque están abandonados, mal alimentados y especialmente, o sea, hay casos en que llega al 100% el consumo de marihuana en menores de 15 años. Y eso es no normal. Claro. Yo soy bastante liberal en la mirada de la marihuana en los adultos, pero tengo claro que cuando un cerebro está con crecimiento neuronal no debe estar expuesto a esa sustancia porque lo daña. Sí. Bueno, evidentemente ahí no se ha hecho... Hay neurólogos que dicen que hasta los 20 años. Pero, por ejemplo, con mayor razón. Entonces, yo lo que sostengo ahí no nos hemos hecho cargo de eso. Lo segundo, respecto de quién contagia al niño con factores criminógenos. Un niño no nace criminal, un niño se hace criminal. Y probablemente una de las primeras cosas que debimos haber hecho, y no sé por qué no nos hemos puesto de acuerdo, tú me lo has escuchado varias veces,
A la ministra Toá se lo hemos dicho en todos los tonos. ¿Por qué? No se sanciona con presidio perpetuo efectivo, vale decir, la más dura pena que tiene el sistema penal chileno. Aquel adulto, vale decir, mayor de 18 años, que contrata a un niño menor de edad para cometer un crimen en contra de otro, el sicariato. ¿Habrá algo más terrible? Que tú seas el jefe de una banda, le ordenas a un niño de 14 años, vaya y secuestre, mate o robe, y yo le pago. Yo no digo que haya que subirle necesariamente la pena a ese niño, pero al que no me cabe duda que hay que subirle la pena es al adulto. ¿Por qué estamos discutiéndolo todavía? Por ejemplo, en estas normas que se anuncian, las 10 medidas que vienen, la agenda para la delincuencia que anunciaron hace 3 semanas, nunca ha estado presente esta norma expresa. A mí me parece de tan sentido común que estamos tú y yo de acuerdo, probablemente todo el estudio está de acuerdo y la gente en su casa también. Si alguien usa un niño para cometer un crimen, no debe salir nunca más a la calle. Pero Rodolfo, hay 17 cuerpos legales que están parados en el Congreso, ¿sí?, en una pelea bizantina, a mi modo de ver, y que si estuvieran, yo lo he hablado con varios especialistas, no con gente legal del mundo de la política, especialistas en seguridad que no figuran en ninguna entrevista porque son gente de bajo perfil, como suele suceder con la gente especializada en seguridad. Y me dicen, si esos cuerpos legales estuvieran aprobados, el escenario no sería idílico, pero sería otro. Mira, en este caso en particular, yo no tengo duda que Diego Ibáñez, que hizo el loco el otro día en el Congreso con la hija de la ministra Toá, gritando en la puerta del Congreso, y que ahora tratan de decir que no pensaban exactamente lo que dijeron, estoy seguro que incluso él está de acuerdo. Incluso la gente del Partido Comunista, que tiene una mirada muy distinta a la mía, está de acuerdo que aquel que utiliza a un menor de edad para cometer un crimen debe pagar con las mayores penas. Entonces, a propósito de eso, no habrá, partamos por lo menos difícil, por lo que estamos de acuerdo. Y que además es súper efectivo. O sea, cualquier persona que ve hoy día en una población la Comisión de Delitos Violentos ve presencia de niños. Esos niños no se organizan como bandas individuales, esto no es como los cuentos. Mira, hasta Dickens. Hasta en el cuento Oliverio de Twist. hasta ahí los adultos controlaban a los niños para cometer crímenes. Lo sabemos desde hace 200 años. ¿Cómo es posible que todavía estemos discutiendo que hay que penalizar con el mayor de los castigos a aquel adulto que utiliza a un niño? Partamos por ahí, partamos por lo que estamos de acuerdo. Yo concuerdo contigo que lamentablemente el exceso de carga ideológica nos lleva a la suma cero. Chaguán ayer nos dijo acá que Republicanos no han colaborado en ninguna ley. Y nos decía, los extremos no han colaborado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no soy republicano ni voto republicano, pero no creo que haya que caricaturizar a republicanos en José Antonio Kast. Estoy seguro que los muchachos de Kast en esto están seguros. Lo dijo Chaguán, no lo dije yo. No, está bien. Yo creo que se equivoca o leyó mal el senador Chaguán. Yo creo que tanto Kast como Camila Vallejo están de acuerdo en esto. Probablemente no deberían sacarse una foto juntos, yo tampoco quiero estar en esa foto, pero sí creo que nos podemos poner de acuerdo, estoy seguro, porque a Camila y su hija, que probablemente la ama más que nada en la vida, lo que ella quiere es protegerla, al igual que los 8 hijos de Kast, él también quiere protegerlos. Estoy seguro que los dos piensan igual en esto. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo en esa área? Pausa, volvamos al punto. ¿Hay que poner un estado de excepción en la región metropolitana? ¿En Santiago? Tú me preguntaste tiempo atrás si yo estaba de acuerdo con eso, te dije que no. Por la mirada Por que eso yo tengo, le dije ahora me interesa. Sí, yo sueño en una sociedad libre, que andemos todos sin restricciones en la calle. Mi modelo de sociedad probablemente el parecido al danés o al noruego, donde la gente vive libre en las calles y hace la vida como quiere. Pero incluso en esos países, cuando han vivido tragedias importantes como la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que restringir sus libertades para enfrentar un desafío brutal. Evidentemente esto no es una guerra. No me gusta el concepto de guerra, pero estamos viviendo una crisis muy profunda. Y no es para qué llegar a un toque de queda, no creo que sea tampoco necesario. Pero la colaboración que necesitan hoy día las fuerzas policiales, sobrepasadas especialmente en temas de armamento. Hay por lo menos controles de tránsito, controles de infraestructura crítica, zonas más delicadas. No digo entrar a poblaciones en operaciones policiales, no creo en eso. Creo que los militares no están preparados para eso. Pero sí nos pueden colaborar en el control del metro, en el control del tránsito. Mira, uno ve en París, que es una ciudad perfectamente democrática. Sí, en el pero metro, eso comenzó después de que el grupo islámico armado el año 96, una serie de atentados que costaron la vida a decenas de personas. Pero lo que te quiero decir, las sociedades hacen cargo de sus cambios. La policía británica nunca usó armas. Ahora sí usa armas después de los atentados del 2005. Sí. Todos cambiamos, en este caso para mal. Pero yo lo que sostengo es, tratemos de recuperar rápido la normalidad, bajarle la temperatura al paciente. Hoy día tenemos una temperatura disparada. Ojalá lo más rápido posible volver a una temperatura normal. Y cuando tengamos la temperatura normal, tener medidas concretas. Por ejemplo, los chalecos antibalas de los policías. Ya, pero un punto que me interesa. Yo ayer lo conversaba con el gobernador Orrego, que me decía, Claudio Orrego me decía que él es partidario de ver la idea, digamos. Y a mí me parece que no es necesario ni siquiera llegar al toque de queda. A mí me parece, y también lo hemos conversado, que cuando uno aprieta makes,
el delito se mueve a otra comuna. Sí. Entonces, teniendo el enorme espacio físico, geográfico de Santiago, ¿es viable pensar en un estado de excepción que logre constreñir todos los puntos de la delincuencia? ¿No vamos a provocar que ésta se mueva hacia otros lugares? Hay una probabilidad, pero lo más probable es que se reduzca durante un tiempo. Ya. Porque el temor a enfrentar a un militar con un arma de guerra es distinto a enfrentar a un policía con un arma de puño. Pero la gracia es que cuando termine el estado de excepción, ojalá lo más rápido posible, lo estemos esperando con una policía mucho más potente. Porque finalmente lo que va a funcionar acá, yo sé que es políticamente incorrecto, hay gente de izquierda que se horroriza, se le paran los pelos, pero el derecho tiene un factor de miedo contra el delincuente. El derecho, la ley, tiene un factor intimidatorio. Si estoy acá para que entiendas por la buena o por la mala. Yo la ley o la cumples o te obligo a cumplirla. Y dentro de obligarla a cumplir la coacción. Es que estoy dispuesto a usar la fuerza en contra tuya. Claro. Y la verdad es que los delincuentes le fueron perdiendo miedo a la ley expresada en los tribunales, porque ven que son una rotativa de juicios que no llegan a ningún lado. Le perdieron respeto a los fiscales, porque se dan cuenta que están colapsados de pega y en muchos de ellos superados por el trabajo. Y le fueron perdiendo el miedo fundamentalmente a las policías porque se dieron cuenta que están debilitadas, perdieron el respaldo público y el respaldo político. Entonces, frente a ese debilitamiento, el delincuente dijo, bueno, ¿con qué me intimidan? Si hoy día volvemos con los tres elementos que te he dicho, tribunales, fiscalía y especialmente policía, que es la primera, con un poder nuevo, va a haber una disuasión. Mira, sí, para ponerlo en simple, la delincuencia es igual que los hongos. Están las esporas de los hongos en la tierra. Aquí. Sí, claro. Basta con que cambie la temperatura y el agua en cualquier sociedad, la temperatura y la humedad en cualquier sociedad, en Dinamarca, en Chile o en China. Cambia la temperatura y la humedad, vale decir, ciertas condiciones en la sociedad y aparece la delincuencia, el estallido de la delincuencia. Claro. Aquí nos pasó esto, que se mezclaron ciertas cosas. Podemos hacer un análisis muy largo respecto a lo que significó el estallido, el debilitamiento de la autoridad, si esto venía por condiciones anteriores. Pero retomo lo que le dijo Daniel Matamala en su columna hoy, supongo que la leyó ya, que habla también de lo que ocurrió con la Operación Huracán, con el caso Catrillanca, donde hubo en ambos casos complicidad de mandos superiores, de alto mando, de generales superiores y de oficiales y de tropa para ocultar hechos delictivos en ambos casos. Y el caso del fraude de Carabineros, que esos venían minando yo diría que son dos cosas distintas. Pero venían minando la credibilidad de Carabineros. Son cosas distintas, pero que colaboraron. Yo leo siempre a Daniel, pero estoy esperando todavía que nos cuente qué significa que la violencia es la parte de la historia. Yo me acuerdo en un programa, claro, en este mismo canal, lo dijo muy suelto cuerpo, la violencia es la parte de la historia. Le quiero comentar a Daniel que la violencia siempre la pagan los pobres, no los ricos. Claro, pero a ver, entonces, voy a defender a Daniel, hago el disclosure, somos amigos, hemos compartido programa durante años. No tiene nada de malo, estamos en desacuerdo. No, pero hago el disclosure para que todo el mundo lo sepa, es transparencia, digamos. La frase tiene que ver con que los cambios sociales, nos gusta o no, siempre vienen aparejados la violencia. Nadie desea que los cambios se hagan con violencia. Esa es una visión marxista de la historia, yo no estoy de acuerdo. Pero perdón, hemos hablado de las guerras, usted y yo, un montón de veces, la Primera y Segunda Guerra Mundial y los cambios que provocaron. Una cosa es cuando una democracia se defiende de un régimen totalitario como el de Hitler. Sí. Y eso es legítima defensa en cualquier parte del mundo. Sí. O sea, la resistencia de Churchill y de Norteamérica frente a Hitler es una cosa. Pero a lo que voy, no es tomar partido por nada, es hacer un análisis de que la violencia, desgraciadamente, en los cambios históricos siempre tiene un papel. Pero usted me va a comparar un gobierno democrático como el de Sebastián Piñera con un gobierno totalitario como el de Hitler. No es lo mismo. No es lo mismo, ni creo que Daniel haya querido hacer eso. El presidente Piñera puede ser un mal presidente, pero un presidente democrático. ¿Usted cree que fue un mal presidente? Yo creo que no estuvo a la altura de lo que yo esperaba. Ya. Esto ahí quiero llegar con el juicio del presidente Perfecto. Piñera. Cerremos el capítulo de Daniel. No lo cerramos, aclarémoslo. Aclarémoslo. Para que no lo vamos a hablar. Creo intolerable comparar un gobierno democrático que puede ser bueno, malo o más o menos, que termina arrinconado desde la calle, con un mundo de la opinión que justificó la violencia y el fuego para derrocarlo, a la resistencia a una dictadura militar, marxista o de derecha. No tienen nada que ver. No creo haber visto nunca a Daniel justificando. Es mi opinión. Es mi opinión. Yo le hago presente la mía. No creo haber visto nunca a Daniel justificando la violencia como método de violencia política. No me refiero. Yo tengo el mayor respeto por Daniel, creo que es de los periodistas más brillantes que tiene, pero no estoy de acuerdo ni con él ni con los periodistas como él, que teorizaron respecto a la violencia olvidándose que estamos en un régimen democrático. Uno puede considerar que el presidente Piñera era un mal presidente, pero era un presidente democrático. Y ese juego ambiguo es parte de lo que nos llevó. Y yo creo que le haría bien a todo ese sector de lo políticamente correcto en Chile que alguna vez diga, parece que nos pasamos un par de pueblos. No tengo ninguna duda ni que ese periodista ni ningún otro
valida la violencia ni quiere un país violento. Perfecto. Pero todos tenemos que hacernos cargo de que fuimos tibios en la condena unánime de la violencia. Una vez dicho eso, creo acá que ¿La o las violencias? la violencia no es una sola. Ok. La violencia legítima No es la importa quién la ejerza. Por supuesto. O sea, Perfecto. yo soy capaz de condenar con la misma fuerza a Manuel Contreras cuando tortura, con cuando el SEBIN boliviano, venezolano secuestra gente en Caracas. Servicio con la Bolivariano de Inteligencia misma Nacional. condena. No me pierdo ni un segundo. Perfecto. Entonces, Punto. en eso, respecto de Carabineros, yo creo que también hay que distinguir. Porque lo que tiene que ver con corrupción del alto mando, de comprar pasajes, de quedarse con plata, eso es injustificable, eso es corrupción pura y dura. Respecto de... Pero eso en el caso es el caso del militar. No, El caso de- se refiere a todo el mundo uniformado, Vale. sean los carabineros, sean Ya, los perfecto. militares. En el caso de Catrillanca, que obviamente es un delito, y no tiene justificación, es un delito, sí tiene algo que era relevante. Ahí se trataron de adulterar pruebas para Claro. cumplir con el régimen probatorio que establece la ley. O sea, se llamó a oficiales No, sin duda. del área legal para Sin duda, tomar las pruebas. es un delito y tiene que ser castigado, ninguna duda. Lo único que yo sostengo es que tal vez habría que revisar ahí por qué se llevó a ese extremo buscando pruebas para cumplir con lo que la ley exigía, falseando la ley. Está Surgán también. Por supuesto. Entonces, probablemente lo que valdría la pena revisar ahí es por qué se llegan a esos niveles de insatisfacción de la policía para no poder cumplir con el régimen probatorio que la ley exigía hoy día. Y siendo una Que- pregunta que súper además te lo dicen pertinente, los no fiscales. es justificación. No es justificación. Perfecto. Los mismos fiscales te lo dicen, que los estándares probatorios a los que ellos están sometidos te lo ponen en el siguiente. Nos pusieron estándares probatorios alemanes con recursos de Bolivia o de Chile. O sea, nos están poniendo un sistema probatorio del primer mundo con recursos del tercer mundo. Probablemente ahí hay algo desde la mirada democrática, no para justificar ningún exceso ni ningún delito, es algo que tenemos que hacernos cargo. Si queremos tener un sistema probatorio de tan alto nivel, tenemos que tener los recursos para poder alcanzarlo y no lo estamos teniendo. Perfecto. Prisión preventiva para ciudadanos extranjeros que no porten carnet de identidad. Es una buena medida, punto 1 y punto 2. ¿Es viable? ¿Tenemos la cantidad de prisiones necesarias, de cárceles? ¿Tenemos la cantidad de jueces que van a decir, bueno, el no portar un documento de identidad es una pena sancionada con cárcel como para pedir prisión preventiva? Yo creo que eso va a chocar con los tratados internacionales de derechos humanos. Una vez que se está en Chile, los que están en Chile con esos documentos probablemente van a tener problemas. Ahora, la Fiscalía, si está en esa disposición, tendrá que evaluar cuáles las razones que tomó. Las razones Pero depende que del evaluó juez para de tomar. garantía, además. Sí, pero ¿quién va a proceder en la Fiscalía? El juez de garantía no opera de mutuo propio. Pero Es el- concede o no esta Sí, prisión por supuesto. preventiva. Yo lo que sostengo es que en este caso en particular, partamos por los que sí tienen antecedentes penales. Eso no tengo ninguna duda que tiene que ser detenido y entrar en un régimen de prisión preventiva. Claro. Eso sin ninguna duda. Partamos por ahí. Pero si no tienen Segundo- documentos, no sabemos cuál tienen. Segundo, lo que corresponde es penalizar el ingreso ilegal a Chile, respecto a los que Ya. entren de ahora en adelante. El boliviano, el venezolano, el peruano o el haitiano que está en Chile ya, tenemos que encontrar un camino de continuidad, pero lo que tenemos que hacernos cargo es que siguen entrando. Y siguen entrando por la mala. Y una forma de disuadirlo es que si usted entra a Chile sin documentos a la mala, usted es un inmigrante ilegal, por lo tanto constituye delito. Eso es otra cosa. Si eso constituye delito, podemos considerar la internación en un centro de detención. Y además tiene un disuasivo muy importante, porque hoy día el incentivo para que el migrante llegue, cruce la frontera y dice, bueno, aquí estoy, me autodenuncio, estamos, es demasiado sencillo. Claro. Tenemos que terminar, primero cortar el ingreso, ya no hay más capacidad, no tenemos más capacidad para seguir resolviendo el problema. Y respecto de los que ya ingresaron, Creo que estamos de acuerdo en que ningún país del mundo trata de la misma manera al inmigrante que entra por un paso habilitado, aunque se quede después de que se le expira la visa, que al que entra por un paso no habilitado, que uno no sabe en qué condición yo creo que estamos muy confundidos en el tema, porque la inmigración siempre enriquece a los países cuando es bien hecha. Claro. Y eso no es un discurso de derecha para caerle bien al mundo inmigrante. Es la realidad. Los países, Australia, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Argentina, bueno, tiene otro- 1901 Sí, hablamos. pero yo el diría, gran fenómeno migratorio. pero Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos son ejemplos de migración que lo ha hecho Estados Unidos por definición. Es la suma de todas las migraciones del mundo. Bien hecha, bien ordenada, sin tolerar al delincuente, y eso no significa en ningún caso contravenir ser un país amigable con la inmigración. Aquí lamentablemente se nos desordenó el naipe hace 10 años y no hemos encontrado el camino para salir. Entonces cuando queremos cerrar la frontera, te dicen, no, usted es de derecha, es fascista, quiere... No, por todo lo contrario. Lo que yo no quisiera es que nuestros hermanos venezolanos, que por ejemplo en la Florida atienden médicos a domicilio, yo diría que el 80% son venezolanos y colombianos. Y antes no. fueron los ecuatorianos. Y nos recordémoslo. ayudaron en la pandemia de forma increíble. Y lo único que ellos te dicen
por favor, que no nos confundan con los malos. Queremos fundar nuestra familia acá, queremos que nos respeten, queremos que no nos miren con desconfianza porque somos parte de Chile ya. Ya, volvamos al caso, se los detiene. En el caso que se los detenga a los que están sin documentos hoy día, creo que es inviable el tema de encarcelarlos, no hay dónde ponerlo. Ya tenemos una población, creo que estamos 47.000 reclusos en este minuto, estamos al borde de nuestras capacidades, ya tenemos saturación en muchos lugares. Yo no sé si sea el camino encarcelarlo, no creo que ni sea viable. Y lo más probable es que esto sea recurrido en derechos humanos, porque encarcelar a una persona por no tener documentos, no sé si está dentro de lo que es tolerable hoy día en el régimen de derechos humanos internacional. Pero evidentemente tenemos que ponernos de cabeza. Hay un tema en el cual nos tenemos que poner de acuerdo, porque tampoco es correcto que alguien que no anda con documento en la calle no lo podamos controlar. Tendrá que darle una oportunidad para que obtenga el documento y si no lo obtiene, una sanción equivalente. No lo sé, pero evidentemente solo el hecho de no andar con documento no me suena razonable el encarcelamiento. ¿Cuáles son, no voy a preguntar por el objetivo, porque el objetivo lo dice el propio nombre, pero ¿qué capacidad operacional real tiene un escuadrón antinarco como el que usted presentó? Evidentemente es una iniciativa que en Chile no conocemos, es distinto al GOPE, es distinto a todo lo que tiene hoy día Carabineros y se parece mucho más al SWAT americano o a los cuerpos de intervención que tiene la policía española, que es de alta complejidad, con la cual derrotaron no solamente a la ETA, por ejemplo la mafia rusa de prostitución en Madrid. Intervenían estos grupos que eran muy parecidos a un comando militar, con armamento de alto poder de fuego. Y fueron los que cercaron el piso de Leganés donde estaban los autores de los atentados de Atocha. Efectivamente. ¿Y de qué se trata esto? Finalmente fue una idea planteada por el gobernador Luciano Rivas de la Araucanía, que sí sabe estos temas por la situación de guerrilla y violencia que tienen en la región. Y de mafias. Y lo que nos planteaba es lo siguiente: ¿cómo podemos mejorar rápidamente la capacidad de fuego de las policías y el entrenamiento de estas policías para poder abordar el territorio? Si tú hubieras mandado a la suboficial Olivares, una mamá que está preparada para controlar el tránsito, está preparada para ver el delito menor, para atender a la ciudadanía, no está preparada para meterse a confrontar a un narcotraficante en una población de Santiago o ir a meterse a Temucuicuy. Ahí se requieren otro equipamiento, otro entrenamiento y otras armas de fuego. Y en ese sentido estamos muy atrasados. ¿Qué es lo que proponíamos nosotros? Integrar, aparte de equipos de élite de la Fuerza Armada, en comisión de servicio dentro de esta brigada con mando policial dependiente del mando civil. Perdón, brigadas de élite, estamos hablando de comandos. Sí, efectivamente. Fuerzas especiales. Sí, efectivamente. Entregarle la capacidad para poder intervenir con esa capacidad a este grupo y entrenarlo. Porque la otra posibilidad es esperar... que ellos sean los instructores de... Efectivamente. Ya. Y con el tiempo tener su propio entrenamiento y su propio origen policial. Porque evidentemente usted lo sabe, por su trabajo, tener un cuerpo de élite no toma 10 días. No, claro. Va a tomar años. Claro. Y probablemente lo que vamos a necesitar es reclutar policías que dentro de una especialidad, dentro de la misma policía de Carabineros, sean parte de escuadrón, pero en una primera fase, en una primera etapa, que sean entrenados por militares, pueden ser marinos, pueden ser aviadores o miembros del ejército. Pero lo más relevante de esto es que quede súper claro, tiene que ser mando civil siempre y dentro de la institución de Carabineros. No se trata de hacer participar a la Fuerza Armada al combate al narcotráfico, porque creo que no es una receta que convenga. Esto tiene que ser policial. Si metemos a las Fuerzas Armadas permanentemente a combatir el narcotráfico, es una derrota al Estado chileno. O sea, nosotros no nos podemos terminar pareciendo a México. Nos tenemos que parecer a los países desarrollados en este sentido. Don Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo. Lo primero, feliz Pascua, y le dejé un presente para uno de sus niños. Bueno, no le vamos a decir qué, pero... Y lo segundo, un abrazo muy grande a las viudas de Carabineros. A mí me han enseñado harto en el último tiempo. Que no se nos olvide que cuando muere un carabinero morimos todos un poco. Hemos estado marcados por el dolor. Hoy día hay una persona que está sufriendo la última pérdida del carabinero Palma, pero que no se nos olvide que cada vez que muere un policía, muere un poco Chile. Muchas gracias, alcalde.